Conceptos fundamentales de los manejadores de bases de datos. Manejadores de bases de datos DBMS se basan en los siguientes conceptos fundamentales. Funciones principales como la creación, manipulación y acceso de datos utilizan lenguajes como SQL. También podemos encontrar como función principal la seguridad e integridad, la cual contiene controles de acceso, autenticación y restricciones de la base de datos. Estructura y organización. Contiene esquema de las bases de datos, cuales definen las estructuras lógicas y las relaciones, además de la independencia de datos, la cual protege a los usuarios de cambios de estructura física. Gestión de acceso y concurrencia. Acceso concurrente. Maneja el acceso simultáneo como mecanismos de bloqueo. API. Interfaz estándar para interactuar con la base de datos. Rendimiento y recuperación. Optimización del rendimiento. Monitorea y ajuste el rendimiento. Recuperación y restauración. Garantiza la disponibilidad de los datos, administración y auditoría. Administración uniforme. Procedimientos uniformes para la administración. Vistas y abstracción. Múltiples vistas controladas y abstractas. Estos conceptos aseguran la organización, seguridad, integridad y accesibilidad de los datos. Estructura general de los manejadores de datos. La estructura general de un manejador de base de datos incluye los siguientes componentes y niveles: componentes principales, motor de almacenamiento que almacena y recupera datos físicamente, gestor de consulta, optimiza y ejecuta consultas, diccionario de datos, almacena metadatos de la base de datos, control de acceso, gestiona la seguridad y permisos, planificador, coordina acceso concurrente, gestión de transiciones, asegura la integridad de las transiciones, gestor de recuperación, maneja copia y seguridad y restauración, gestor de buffer, transferencia de los datos entre memoria y almacenamiento. Niveles de la arquitectura, nivel de presentación, interfaz de usuario, nivel de lógica de negocio, procesa solicitudes y reglas de negocio, nivel de datos, gestiona el almacenamiento físico de los datos. Subsistemas, su sistema de definición de datos, crea y mantiene el diccionario de datos, su sistema de manipulación de datos, ayuda a los usuarios a interactuar con la base de datos, su sistema de generación de aplicaciones, herramienta para el desarrollo de la aplicación, su sistema de administración, gestionar el almacenamiento, seguridad y optimización, concurrencia y cambios. Esta estructura asegura la separación de responsabilidades y funciones, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad de la seguridad de la base de datos. Los administradores de bases de datos organizan, gestionan y mantienen las bases de datos informatizadas. Se aseguran de que éstas sean seguras, optimizadas y que estén actualizadas, facilitando el acceso eficiente a la información. Usuarios de base de datos. A los usuarios de base de datos se les concede acceso para leer, insertar, autorizar y suprimir objetos específicos que definen un conjunto de campos y reglas de negocio. Tipo de manejadores de base de datos. Base de datos, SGBD relacional. Es una herramienta que gestiona bases de datos relacionales organizando datos en una tabla vinculada entre sí. Permite consultar, modificar y analizar datos mediante comandos en lenguaje SQL, facilitando la organización y relación entre registros y categorías. SGBD no relacional. Los SGBD no relacionales gestionan grandes volúmenes de datos como formatos flexibles, permitiendo su escalabilidad en múltiples servidores. Son ideales para Big Data y trabajan como modelos como documentos gráficos y clave. SGBD orientados al proceso. Las características principales de SGBD es la creación de diversas aplicaciones para gestionar diferentes aspectos del sistema. Su ventaja son sus procesos independientes, ya que las modificaciones no afectan al resto. SGBD orientados a datos. Este tipo de SGBD se centraliza en una base de datos común a todas las aplicaciones. Aquí los datos se almacenan en una única estructura lógica y a través de ella se accede a la información disponible. SGBD jerárquico. Es un gestor de base de datos jerárquico organizado los datos en un diagrama de árbol, definiendo la importancia de cada elemento por el tipo relacional que hay entre sí.